Estoy grabando pantalla. Bueno, cordial saludo, tutor, tutora, cordial saludo. Ahí se escucha. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Núñez Suárez, pertenezco al curso de Antropología Cultural, actualmente el séptimo semestre de Ingeniería Electrónica. En esta fase voy a explicar brevemente cómo está compuesto mi mapa conceptual. Título, compuesto por 3 temas diferentes: cultura, enculturación y diversidad cultural. En la cultura tenemos una definición, los elementos que componen la cultura y unas funciones de la cultura. En enculturación tenemos definición, impacto y un breve ejemplo. En diversidad cultural tenemos la definición, su importancia y sus dos ejemplos. Entonces, cada componente está compuesto por 3 ramitas, como vemos en pantalla, lo que nos pide la guía. Entonces, la definición de la cultura es el comportamiento y las creencias que la gente aprende y comparte con las demás personas, con la familia o con un grupo de personas en el que esté. Los elementos de la cultura están en la cultura material, en las costumbres, normas, las diferentes lenguas que manejamos, los sistemas simbólicos y los valores que todos tenemos. Ya por este lado, en las funciones de la cultura contribuye de manera positiva y eficaz a través de las estrategias y acciones que contemplan el desarrollo social. En la cultura, en la definición, tenemos que es un proceso por el cual un individuo incorpora y conoce y aprende y pone en práctica las normas, creencias, introducciones y costumbres de una cultura en la cual se escribe. En el impacto tenemos que tiene una gran importancia en la vida de una persona, ya que afecta su forma de pensar, salir y actuar. En la definición de la diversidad cultural, tenemos que la diversidad cultural es la existencia de diferentes culturas dentro de un país o nación o un grupo étnico. Bueno, y la importancia de la diversidad cultural está en la diversidad cultural, es una parte importante como fuerza que impulsa el desarrollo, no solo económico, sino como forma de enriquecer la vida de las personas. Listo. Por otro lado, tenemos, listo, esto no baja, nuestra presentación. Entonces, antropología cultural, nuestro primer tema, que es el concepto de la cultura. Entonces, ya en el concepto de la cultura tenemos que eh, la cultura se refiere al conjunto de costumbres y creencias, valores, conocimientos y expresiones artísticas y literarias que caracterizan a una sociedad o grupo humano eh, particular. ¿Sí? Esto es lo que entendemos con el concepto de cultura. Entonces, lo escribí en esta presentación, fue lo que aprendí y lo estoy explicando con estas palabras. Ahora la importancia de la cultura y la conformación y evolución social. Entonces, en la cultura es fundamental, ya que en la conformación y en la evolución social, debido a que esto influye de manera en que las personas perciben el mundo y en su comportamiento individuales y colectivos. Entonces, algunas de las formas en la cultura que influye en la sociedad incluyen las siguientes, que serían la primera, identidad, que es cada cultura tiene su propia identidad que la distingue de otras culturas. Dos, son los comportamientos, entonces ya que las personas actúan de acuerdo a las normas culturales que han internalizado a lo largo del tiempo. En la evolución tenemos las culturas evolucionan con el tiempo debido a que cambian las condiciones sociales, políticas y económicas y que las desenvuelven. ¿Qué es enculturación y cuáles son las implicaciones e impacto del fenómeno de la enculturación?
Entonces tenemos que la enculturación es el proceso mediante el cual una persona aprende a internalizar las normas, valores, creencias y comportamientos culturales de su grupo. Y eso es de su ciudad de origen, como estoy diciendo, puede ser un país o, bueno, X. Tenemos las implicaciones e impacto de la enculturación que son diversos y algunos de ellos son identidad cultural, como se mencionó anteriormente. La enculturación es fundamental para la construcción de la identidad cultural de una persona. Los valores y las normas culturales son aprendidos desde la infancia y se convierten en parte integral de la identidad de la persona. Entonces, de que somos niños hasta que vamos creciendo, vamos aprendiendo. Como segundo tenemos la socialización. La enculturación es el medio por el cual una sociedad se socializa en su conjunto, lo que ayuda a establecer una estructura social ordenada y coherente. En la tercera tenemos la transmisión cultural. A través de la enculturación, las sociedades pueden mantener y transmitir sus culturas de generación en generación. Ahora tenemos diversidad cultural y sus manifestaciones. Entonces tenemos que la diversidad cultural es una de las principales riquezas de Colombia. ¿Por qué? Porque se manifiesta a través de la variedad de regiones, lenguas, tradiciones, ritos y costumbres que tienen los distintos grupos étnicos y culturales presentes en nuestro territorio. Algunas de las manifestaciones que identifican y marcan a un determinado grupo en Colombia incluyen la diversidad lingüística. En Colombia se hablan más de 60 lenguas indígenas, además del español que todos lo hablamos. Además, cada lengua tiene su propia estructura, vocabulario y gramática. Como segundo, tenemos la alimentación. Todos sabemos que la gastronomía en Colombia es extremadamente variada y cada región tiene sus platos y preparaciones típicas. El estudio de la cultura y la diversidad cultural. Entonces, este es el estudio de la cultura y la diversidad cultural es esencial en el contexto del posconflicto en Colombia por varias razones, que se las vamos a presentar a continuación. Entonces, el estudio de la cultura y la diversidad cultural tenemos como primero, reconstrucción del tejido social. El conflicto armado en Colombia ha dejado profundas cicatrices en la sociedad y en la reconstrucción del tejido social es esencial para superar sus consecuencias, ¿sí? Entonces, la cultura y la diversidad cultural tienen un papel fundamental en este proceso. Como segundo, tenemos respecto a los derechos humanos, que la diversidad cultural implica la presencia de una variedad de formas de vida, costumbres y tradiciones, algunas de las cuales pueden ser vulnerables y estar en peligro de desaparecer. Para esto, entonces, estudia la cultura y la diversidad cultural en contexto del posconflicto, puede ayudar a garantizar el respeto de los derechos humanos. Esta ha sido mi presentación. Espero me haya quedado las condiciones, me hayan entendido sobre lo que les quise decir. Muchas gracias.